con todos, bienvenidos a una nueva edición del programa Sucesos aquí en OnePlus. El día de hoy tenemos una invitada especial, la abogada María Daniela Bolaños, que nos va a hablar sobre un tema que ha llamado la atención en tanto a nivel jurídico como a nivel social, incluso hasta a nivel de farándula. Me refiero a que vamos a hablar acerca del juicio bastante mediático de Johnny Depp contra su ex esposa Amber Heard. Entonces nos acompaña una abogada que conoce de temas procesales, conoce de temas de litigio y además ha hecho un seguimiento del juicio, ¿no? Que ha llamado mucho la atención, sobre todo porque creo que en esta época, que más allá de que a las personas, pero creo que este es el primero de este perfil que se lleva en una fase, en una etapa donde todos podemos verlo, ¿no? En la época del resto. Por la invitación y sí, justamente como tú lo mencionas, Alfredo, estos juicios celebrity que les llaman de sus trabajos, sino que además viene a ser importante para los juristas. Lo hemos seguido desde muy cerca, a pesar de las destrezas que se pueden observar tanto en litigación oral, en el proceso. Creo que esta ha sido como una miniserie de televisión para los abogados y todos la hemos seguido desde Así cerca. es. Bueno, cuéntanos así de manera general. Yo sé que tú has dado un seguimiento de todo este caso. Yo lo he visto solamente por partes, porque han sido jornadas bastante extensas. Pero cuéntanos así de manera general, ¿de qué trató la demanda? Porque entiendo que hubo una demanda de Johnny Depp contra Amber Heard y a su vez dentro del mismo juicio, del mismo proceso, Amber Heard contraatacó a Johnny Depp con una contrademanda. ¿Nos puedes contar un poquito de A eso? ver, les voy a hacer como una línea del tiempo para ir entendiendo todos los sucesos, ¿sí? Bueno, primero, como antecedentes, Amber Heard y Johnny Depp se casaron en el 2015. En el 2016, en mayo del 2016, a 15 meses de este matrimonio, Amber Heard solicita el divorcio. Solicita el divorcio basándose en una demanda en la que se centra respecto a un tema de violencia y con la demanda consigue ella una orden de alejamiento. Para irlo aparejando más o menos como sucedería en el Ecuador, aquí también se podría presentar una demanda por causal de violencia y en caso de fundada preocupación por parte del juez a favor de la persona que demanda la violencia, también obtendría una orden de alejamiento por parte del abusador, digámoslo de esta forma, o por quien se presume abusador. Vamos a hablar siempre de una presunción de abusador, ¿de acuerdo? Entonces, en este tiempo ella consigue efectivamente esta orden de alejamiento y ha presentado esta demanda basándose en la causal de violencia doméstica. Esta demanda no llega a proceso porque lo solucionan a través de un acuerdo. Un acuerdo, ese es el famoso acuerdo de los 7 millones de los que se habla en el proceso, es decir, que hubo 7 millones de dólares respecto de los acuerdos a los que llegaron como pareja, como división de la sociedad conyugal en ese tiempo, y en base a este acuerdo ella retira esta demanda. Obviamente se levanta esta orden de alejamiento y ellos quedan legalmente divorciados. Pero es muy importante entender porque la causal ya no es la violencia que ella argumentaba en la demanda. Se divorcian por mutuo acuerdo. Sí, este es el primer punto. Una vez que han obtenido el divorcio, bueno, transcurre el tiempo y en diciembre del 2018 aparece en el Washington Post un artículo de opinión escrito por Amber Heard que se titula, mejor dicho, Me Too. En este artículo, ella da una como reseña de un episodio de violencia que ha vivido y cómo ella dice las instituciones protegen al hombre versus a la situación de vulnerabilidad en la que ella se encontraba. ¿Qué pasa en este momento? En este artículo nunca se nombra a Johnny Depp, pero resulta evidente que se habla de él, ¿me explico? No, en el artículo del Washington Post nunca se dice efectivamente que el agresor o el posible agresor, el presunto agresor, pudo ser Johnny Depp, pero por toda la reseña que se hace en el artículo se puede inferir fácilmente que habla de Johnny Depp. En ese sentido, luego de esto, empiezan a tener una discusión ya más mediática, porque pasa a ser completamente mediática. Desde el punto de vista de Johnny Depp, lo que él manifestaba es que
él. De hecho, aquí viene una de las principales causales por la que él presenta esta demanda de difamación, y es que es separado inmediatamente de la saga de Piratas del Caribe. ¿De acuerdo? ¿Esto qué quiere decir? Que Disney lo separa inmediatamente y empieza a haber unas consecuencias directas en su profesión, en la profesión de ambos, digámoslo de esta forma, respecto a lo que sucede en su vida personal y a lo que se publica especialmente en este artículo de opinión. En este artículo de opinión, ella habla mucho de este abuso doméstico y de lo que en teoría renunció al firmar el acuerdo, que recuerden ustedes fue el acuerdo mediante el cual se divorciaron las partes. Entonces, luego de esto, en marzo del 2020, Johnny Depp presenta ya esta demanda, pero vamos a entender esta demanda desde un punto de vista legal. La demanda ya no viene a discutir efectivamente la existencia o no del abuso doméstico denunciado a priori por Amber Heard. La demanda es por difamación, ¿sí? Y por difamación y por las consecuencias que esta difamación publicadas en el Washington Post pueden tener frente a la vida profesional de Johnny Depp. Entonces, aquí la demanda de difamación es porque Johnny Depp dice que Amber Heard ha utilizado argumentos demostrablemente falsos, es decir, que habla de mentiras y que estas mentiras efectivamente han afectado en su imagen pública, y efectivamente el haber afectado a su imagen pública afecta a sus ingresos. Razón por la cual la cuantía de esta demanda es de $50 millones. Y aquí vamos a una parte importante, la respuesta de Amber Heard al proceso, que es justamente lo que tú decías, Alfredo, a la contrademanda. Para equipararlo a nuestra normativa, esto en el Ecuador se llamaría la reconvención. Una figura jurídica que efectivamente, como tú lo has dicho, lo que hace es contrademandar a la persona que presenta la primera acción. Entonces aquí Johnny Depp ha presentado esta acción por $50 millones en virtud de que, tal como él lo sostiene, la demandada, perdón, en este caso Amber Heard, ha dado argumentos demostrablemente falsos. Y Amber Heard contrademanda, reconvenciona, si lo decimos en nuestros términos jurídicos ecuatorianos, y ella contrademanda por $100 millones, diciendo que efectivamente ella ha sido víctima no solo de abuso doméstico en el pasado, sino que además, fruto de lo que ella dijo en el Washington Post, se le ha visto coartada su desempeño profesional. Entonces, fíjense en que hablamos de dos figuras públicas en las cuales aquí es algo muy importante de entender, porque el juicio no se trata de violencia doméstica, el juicio se trata de difamación. Sí, entonces aquí empieza una diferenciación importante respecto a por qué corresponden o no las indemnizaciones millonarias que han pedido cada una de las partes. Claro. Ahora, es interesante ver un poco y las semejanzas del sistema, digamos, judicial de los Estados Unidos en comparación con el ecuatoriano, ¿no? Porque tenemos ciertas cuestiones que ya son similares, la declaración de testigos, la forma en que hacen las declaraciones, la diferencia ya está que está en el juicio por jurados. Por ejemplo, hay un tema que se cuestionó mucho, es sobre que en Estados Unidos, como deciden los jurados, básicamente son los que toman la decisión en este tipo de casos, es de que la jueza no optó por tener un jurado secuestrado, es decir, un jurado que no tenga comunicación con el mundo exterior, literalmente pasan secuestrados, por ejemplo, como pasó con el jurado de O.J. Simpson, donde no tenía acceso a noticias, porque quieren evitar que se contaminen. Entonces, uno de los cuestionamientos que se ha hecho ya post-veredicto es de que el jurado, como la jueza no les puso ninguna prohibición, podían ver en redes sociales, podían ver en televisión las cosas que se están desarrollando y sobre todo la percepción de las personas, como más o menos diciendo que quizás la percepción desde un inicio siempre se inclinó un poco más hacia la figura de Johnny Depp versus la otra demandada, que era su ex esposa. ¿Tú qué piensas acerca de esto? ¿Crees que el jurado pudo haberse visto influenciado sobre esto? Quizás eso es un peligro para este tipo de sistemas, diferente de que tenemos aquí en el país, que decide en concreto el juez o el tribunal respectivo. Entender esta teoría de la contaminación. Miquel Tarufo es uno de los juristas, es un jurista italiano que defiende sobre todo la teoría de la contaminación. Y él dice que efectivamente quienes
administran la ley deben ser protegidos de contaminación. Y al ser un caso muy mediático en el que hubo muchísima influencia por parte de los fans o los seguidores de uno y de otro, sí se pudo haber direccionado de cierta forma una contaminación respecto a la percepción de cómo iban a ser tratadas las partes en el proceso, ¿de acuerdo? Sin embargo, incluso Miquel Tarufo, que es como para mí uno de los protectores actuales del principio de no contaminación, él se refiere especialmente a la contaminación respecto de procesos penales. ¿Sí? Y aquí, por eso vale tanto la aclaración que yo hice al inicio. Este es un proceso de difamación y la consecuencia de difamación es económica. Entonces estamos hablando de un proceso civil. Entonces, en ese sentido es que básicamente se protege o se da la apertura a que estos jueces puedan tener una contaminación, digámoslo, desde este punto de vista. Porque en materia civil, contrario a lo que pasa en materia penal, en materia civil buscamos siempre que la ventaja de que un jurado sea informado y que el jurado pueda tomar una decisión respecto a un conglomerado y respecto a todo lo que pasa alrededor. ¿Sí? En el caso específico, si bien es cierto, hablamos de jueces civiles resolviendo esta circunstancia, se los protegió de una contaminación intraprocesal, digámoslo así. Se ha protegido de tal forma que para los que seguimos de cerca el proceso, pudieron ver que había canales de entrada para unos, canales de salida para la parte demandada, no se podían topar ni siquiera en pasillos la parte actora con la parte demandada, peor aún con el jurado. Entonces, de eso sí se protege, de esa contaminación sí se protege todavía a este jurado. Les recuerdo a ustedes en materia civil, pero respecto de una posible intervención mediática, que es lo que vimos en este caso, no sé, vimos en Twitter había un psicólogo más que otro comentando respecto hasta cuáles fueron las poses de uno y de otro respecto a si el uno mentía o no mentía, es decir, un análisis exhaustivo de todo lo que pasaba, incluso de la vestimenta que utilizaban las partes para asistir al proceso, a las respectivas declaraciones. Entonces, en ese sentido, yo personalmente creo que sí pudo pudo existir una influencia fuerte por parte de las redes sociales, de una campaña muy fuerte por parte de los seguidores de Johnny Depp, que desde el día 1 llamaron a Amber Heard como la mentirosa, la peligrosa mentirosa, sí, que desde el día 1 ya hubo un prejuzgamiento, digámoslo así, sin que se hayan escuchado las partes. Y que, como pudimos ver, la consecuencia y la sentencia del proceso en sí refleja efectivamente que aquí hubo difamaciones mutuas. Y es por eso que tanto Amber Heard como Johnny Depp deben cumplir una indemnización el uno con el otro, ¿sí? Independientemente de los valores, ¿sí? Se ha demostrado que efectivamente ambos difamaron a sus exparejas. Entonces no podemos hablar de que el uno ganó, el otro perdió, respecto al fondo del proceso, porque efectivamente, a pesar de todo el tema mediático que se dio, tal vez de toda la información que tuvimos de momentos íntimos de la pareja a nivel mundial, ¿qué pasa? Que se demostró que hubo una difamación mutua. Entonces, que hubo un jurado que, a pesar de toda la fuerza y de todo lo que se expresaba mediáticamente, tal vez sí se resolvió dentro de lo justo, ¿no? Porque se analiza un ataque mutuo por parte de las dos partes. Claro, es muy interesante porque ahora que ya entramos un poco ya lo que es el proceso, no pude yo seguir todo el juicio que a mí me hubiese gustado. Vi partes, pero sí me di el tiempo para escuchar varios analistas jurídicos acerca del proceso, sobre todo en Norteamérica. Y había un análisis que me gustó mucho que decía, más allá de lo que se dio en el juicio de las pruebas, se decía que al final del día la que Pereso o sus abogados hicieron de manera directa fueron contradecidas con otras pruebas, ¿no? Entonces se decían que hubo una especie de errores no forzados, como se dice en el tenis. Por ejemplo, cuando se afirmó incluso por unos abogados de que una marca específica de maquillaje había sido utilizado por Amber Heard en tal fecha para cubrir a desmentir que ese específico tipo de maquillaje era de su marca, pero no lo sacaron al mercado sino hasta mucho después de que yo le decía. Entonces se decía que eso fue un error no forzado, porque ¿qué les gustaba decir? Utilizó esta marca de manera general, no decir de manera concreta este tipo de
situación. Hubo, por ejemplo, también la declaración del presidente de Warner, las películas de Warner, que dijo que cortaron las escenas de Amber Heard no por el problema que tuvo, sino porque no tenía química con el protagonista. Luego de esto, que le sucedió a otra novia de Johnny Depp, una modelo, no recuerdo ya el nombre, pero llamaron a la modelo a desmentir. Ella dijo que Johnny Depp nunca le había golpeado, nunca le había maltratado. Entonces, se decía, se analizaba de que todas esas cosas al final ya le quitaron credibilidad a Amber Heard en frente del jurado, porque quizás una de las cosas que más se critica en el sistema norteamericano, sobre todo los estudiosos de este tema de todo el razonamiento probatorio, como bien lo mencionas a Miguel Taruffi, es básicamente que allá se busca, en concreto, es buscar credibilidad o poner, digamos, la mejor imagen posible ante el jurado, no caer de mal del jurado, versus aquí donde uno en teoría tiene que convencer de manera racional al juez sobre las pruebas actuadas. Entonces, si tú viste, ¿cómo viste? ¿Tú crees que en verdad al final del día cometió más errores el equipo jurídico de Amber Heard versus el de Johnny Depp? Porque todos vimos que salió muy alabada una abogada del grupo que justamente tiene origen Camil latino, Vázquez. ¿no? Camil Vázquez. Camil Vázquez, la nueva estrella de los abogados. Así es, ya todo. El equipo jurídico de uno y de otro denotó fortalezas y errores. El equipo de Johnny Depp fue mucho más convincente. No sé si tuviste la oportunidad de seguir el interrogatorio y el contrainterrogatorio. Y aquí me voy a dos figuras importantes. La figura de la prueba de la declaración de parte. La declaración de parte, este momento tan esperado en que el actor o el demandado suben al estrado. ¿Sí? Que tal vez en muchos procesos se los da por hecho, pero cuando somos abogados y hacemos una construcción de nuestra teoría del caso, siempre es importante analizar la necesidad o no de subir a nuestro cliente al estrado, porque lo exponemos completamente, y eso es lo que pasó en este caso. Al momento de exponer a Amber Heard, su equipo jurídico no estuvo preparado o no tenía una construcción de la teoría del caso respecto a todos los puntos y a la verdad de todo lo que había sucedido. Porque si bien es cierto, había, como tal cual como se demostró al final del proceso, difamación y tal vez abusos y tal vez violencia de parte y parte, pero aquí hubo una gran diferencia, que se denotaba que el equipo de Johnny Depp conocía la verdad y el equipo de Amber Heard no. Entonces, por eso el equipo de Johnny Depp pudo jugar con eso, pudo jugar con toda esta verdad que conocían frente a la falta de información que posiblemente sí presentó, sí se evidenció, tenía el equipo jurídico de Amber Heard. Entonces, con la información, todos sabemos, los abogados sobre todo más, con la información es poder. Y en el momento en que nosotros tenemos una declaración de parte o una prueba testimonial, algo que tenemos que tener claro desde el punto de vista de litigación oral es que quienes seguimos dando esta prueba para nuestro interlocutor, que es el juez, o en el caso estadounidense, en este caso específico, un jurado de la sociedad civil, quienes convence es el abogado y el interlocutor son los jueces. ¿Sí? La habilidad jurídica, la retórica jurídica se mantiene en el abogado. Entonces ahí se ve la capacidad de hacer preguntas, la capacidad de hacer un contrainterrogatorio oportunamente, la capacidad de objetar preguntas oportunamente. Y eso se vio mucho más fuerte en el equipo de Johnny Depp porque tenían información, porque se vio de primera mano que había mucha información, que conocían muchos más detalles frente al equipo de Amber Heard, que tal vez pudo haber sido la debilidad. Y dentro de este punto te comento lo que te decía en un primer momento, esta prueba de la declaración de parte, que la declaración de parte yo creo que fue lo más fuerte del proceso y lo que marcó efectivamente las posibilidades de la acción de Johnny Depp o de Amber Heard. ¿Qué pasó qué pasó en el momento de la intervención de esta declaración de parte de Amber Heard? Se descubrieron muchísimas inconsistencias, se descubrieron muchas mentiras y muchas imprecisiones dentro de lo que ella había manifestado, tanto en el Washington Post como en la demanda, en la contrademanda que presenta en el proceso. Entonces, no solo frente a los fans, no solo frente a la sociedad civil, en general, eso te hace perder convicción. Eso te hace perder la posibilidad de convencer efectivamente a un juzgado y de perder esta imagen de la que tú hablabas, Alfredo, que si estás siendo juzgado por una sociedad civil, una imagen vale muchísimo. La imagen de decir la verdad, la imagen de mantenerte respecto a unos argumentos específicos dice bastante. Y por otro lado, para terminar respecto de
de la declaración de parte también, no sé si pudiste observar un poco de hostilidad, se llama, a nivel del interrogatorio y del contrainterrogatorio por parte de Amber Heard. Cómo ella colabora, cómo ella contesta cuando le preguntan sus abogados y cómo ella colabora cuando le contesta, cuando le hace el interrogatorio Camille Vázquez. Y lo que da paso a que efectivamente Camille le pueda insistir y aprovechar toda esta retórica y todas las técnicas de litigación oral que seguramente las ha desarrollado muchísimo, como pudimos ver en el proceso, y hace que efectivamente sea arrasador, ¿sí? Como por ejemplo este tema, lo que mencioné hace un momento, cuando habla de los 7 millones, ella habló que este acuerdo que firmaron cuando ella retiró la demanda, estos 7 millones ella los iba a donar, para hacer obra a dos social, instituciones, decía ella, sí, recuerdo que obra ella había social. ofrecido donarlos. Fíjense en que eso pasó en el 2017. En el 2017 ella ya recibe este acuerdo con 7 millones. El caso es ahora en el 2022 y Camille le insiste, le pregunta mucho y le dice, ya hiciste esa donación. Y ella responde, es un compromiso que yo tengo. Para mí son la donación y el compromiso son sinónimos. Entonces, esta hostilidad de Amber Heard al contestar hace que Camille pueda atacar, le da la posibilidad efectivamente de atacar, de tener más fuerza en sus preguntas y que sus preguntas no sean objetadas, ¿sí? Eso para asimilarlo un poco con nuestra normativa ecuatoriana, en el Ecuador nosotros tendríamos que declarar que efectivamente se le considere al testigo como un testigo hostil para poder hacerle otras preguntas. Pero ¿qué pasa? Que en el momento en que existe hostilidad en el interrogatorio norteamericano, inmediatamente se nos abre esta posibilidad en virtud del principio de cartas abiertas de atacar con la misma fuerza que estamos siendo atacados. Entonces, ok, tú no me contestas, yo te voy a insistir y a dar más duro con las preguntas con el objetivo de sacar la verdad. Entonces, en esta parte específicamente en que ella muestra hostilidad al decir, es un compromiso que yo adquirí, esas son las respuestas de Amber Heard. ¿Qué es lo que hace Camille Vázquez? Camille Vázquez le insiste y le dice, ¿lo hiciste o no? Mi pregunta es clara, respóndeme, ¿sí o no? Entonces ella le dice, claro, para mí compromiso es lo mismo y lo asocio como un sinónimo. Y Camille le dice, para mí no es un sinónimo. Lo que estoy entendiendo con tu respuesta es que no lo has hecho. Claro. Y directamente la acusó hasta de mentirosa, incluso. Dijo, esto estuvo mintiendo cuando dijo que iba a dar los 7 millones. Incluso decía, entonces los 7 millones los dio o no los dio. ¿Estaban en el banco o no estaban en el banco? O sea, ¿dónde están? No los has donado aún. Esa es la verdad. Así es. Entonces, ahora, esa fuerza que tiene Camille, esa destreza que tiene Camille Vázquez en ese momento, responde justamente a ese momento de hostilidad por parte de Amber Heard, al momento de contestar este contrainterrogatorio. Ahora, con la experiencia que tú tienes en este campo, ¿cuáles crees que serían los efectos de este tipo de procesos, digamos así? O sea, ¿cuál crees el legado de este juicio? ¿Tú crees que va a sentar un precedente? ¿Las personas van a seguir hablando de este tema o no? A ver, yo creo que a ver, vamos a tiene puntos de vista, tiene un legado muy importante desde un punto de vista jurídico, y el primero es de mantener esta presunción de inocencia, ¿verdad? Esta presunción de inocencia de que efectivamente todos somos inocentes hasta que no se demuestre lo contrario. Pero este legado que nos deja este proceso efectivamente va muchísimo más allá. ¿Por qué? Porque efectivamente en el proceso de difamación, Johnny Depp llega a argumentar esto y él dice, yo fui culpable hasta demostrar que era inocente. Y de cierta forma, muchos analistas jurídicos encuentran que el proceso para Johnny Depp fue esto, fue el momento de poder mostrar al mundo, a sus fans, incluso él lo menciona, a sus hijos y a su familia, su verdad. ¿Sí? Entonces, para mí es el primer legado que nos deja efectivamente este proceso, es que mantener esta presunción de legalidad, de que todos somos inocentes hasta que no se demuestre lo contrario. Y que, si bien es cierto, pueden ser procesos mediáticos, pueden ser procesos muy fuertes que efectivamente hagan que las redes sociales y que todo el mundo opine, pero con un límite, con el límite de que efectivamente existe esta presunción de inocencia. Y esta presunción de inocencia que va vinculada directamente con la primera pregunta que me hiciste, Alfredo, con la pregunta de que efectivamente de eso se protege a un jurado. Y no solo a un jurado civil, sino también a un jurado letrado. Se los protege respecto a la información que los puede contaminar, respecto a esta culpabilidad o no
a este dolo o no respecto de la inocencia o la culpabilidad de la persona que está siendo juzgada. El segundo legado que nos deja es que dentro de un proceso vamos a hablar primero del abuso, ¿sí? Del abuso doméstico denominado en Estados Unidos y de la violencia intrafamiliar denominada en nuestra legislación, ¿sí? Y vamos a ver que estos procesos normalmente deben llevarse a cabo. Yo creo que un legado importante para quienes se dedican o nos dedicamos efectivamente a violencia intrafamiliar es un legado de que estamos hablando de seres humanos, estamos hablando de familias que se destruyen, estamos hablando de parejas que se destruyen y que este acompañamiento judicial, este acompañamiento legal que hacemos muchísimas veces los abogados no debe ser aislado. Yo creo, a mí personalmente me quedó como lección que siempre hay dos partes y que la única forma de solucionar uno de estos procesos de una forma justa, efectivamente, y de una forma sana para nuestros clientes es acompañarla con profesionales, con psicólogos, con trabajadores sociales, ¿sí? Que recordemos siempre que el objetivo de este tipo es buscar la paz social que está basada en sociedades basadas en familias, en parejas, efectivamente. Entonces vamos a buscar esa solución acompañados de un equipo técnico que nos permita llegar a una solución efectiva, ¿sí? No solamente buscar, tal vez ha pasado muchísimo, yo he visto muchos casos aquí en el Ecuador que sí, es que es de frente, o sea, no, es que ya está con alguien más, vamos a molestarlo, ahora le vamos a poner esta demanda, ahora nos vamos a defender de esta forma. Entonces yo también creo que un segundo legado importante de este proceso para los abogados es esto, es buscar una solución integral, buscar una solución buscando el bienestar de nuestros clientes y no solamente las prerrogativas que se puedan tener frente a un abuso. Y entender que siempre hay dos verdades, entender que siempre hay que escuchar y hay que tratar de resolver respecto de estas dos verdades. Y la verdad procesal, que es la que consta en el proceso, respecto de la cual el juez va a contestar, pero respecto de lo que nosotros como abogados litigantes aportemos en el proceso específico. Y un tercer legado, Alfredo, que aquí sí me queda también un sentimiento de todavía no sé qué realmente, porque frente a un caso de violencia, frente a un caso de abuso doméstico, ¿cómo actúas? ¿Qué pasa frente a las consecuencias físicas que ya existen? Y que vimos en este proceso también, más allá, fíjense ustedes que el proceso era de la difamación, de lo que dijeron y no dijeron respecto a la verdad de lo que pasó. Sin embargo, fruto de esto se fue desencadenando toda la verdad de lo que pasaba en esta relación, que le cortaron el dedo, que le golpearon, que le dejó heces fecales en la cama, sí, unas circunstancias de violencia física, de violencia psicológica, de muchísimo tipo de violencia que efectivamente se ven reflejadas ya en temas físicos de las personas y que nos corresponden a nosotros como abogados demostrarlas, argumentarlas y cortarlo a tiempo para que efectivamente no pase a mayores. Y el tema de género también es un legado súper importante. Si bien es cierto, existe una protección, una prerrogativa a la mujer frente a posibles abusos, y totalmente yo defiendo una posición de que el Estado debe atacar con toda la vehemencia posible cuando se trate de violencia en contra de la mujer, pero vamos a ampliar este tema y es en contra de una violencia en contra del ser humano. No se puede permitir violencia en contra del ser humano, sea este hombre o sea este mujer. Y yo creo que bueno, ese es el mensaje más grande con el que me quedo. Muchísimas gracias, Daniela, una vez más por tu tiempo, por tu prestancia para la entrevista. Ha sido muy interesante conocer todo esto. Así que me despido y seguimos adelante con la programación de OnePlus. Buenos días, Daniela. Muchas gracias, Alfredo. Buen día.